Buenas, al día de hoy vuelvo a mostrarles cómo hacer el método de los dados infinitos, básicamente con la aplicación original y un clonador, ¿vale? Básicamente yo recomiendo el de Parallel Space, de hecho lo voy a instalar ahora mismo y le voy a mostrar cómo lo voy a configurar para que, pues bueno, hay gente que todavía tal vez les decía que no les aparecía Facebook y todo eso, así que bueno, lo vamos a configurar junto a mí, ¿vale? Aquí ya instalé la aplicación, le damos a abrir, le damos a aceptar, le damos continuar, le damos permitir a los permisos todo acá. Bueno, el de llamadas creo que no era necesario darle permitir, pero los otros sí. Vale, aquí le damos donde dice empezar. Aquí básicamente en los clonadores de aplicación aún no sale el juego, así que voy a desmarcar todo, ¿vale? Y solo voy a marcar la aplicación de Facebook, ¿ok? Y le vamos a dar donde dice añadir en Parallel Space, ¿vale? Primero clonamos la aplicación de Facebook, aquí le damos rechazar, le damos añadir apps otra vez aquí y aquí recién nos va a aparecer la aplicación de Monopoly Go y así que simplemente pues hay que buscarla, ¿vale? Aquí está. Bueno, tengo otras más marcadas, quitamos esto y listo. Hasta aquí ya tenemos las dos cosas más importantes, ¿vale? Lo siguiente, evidentemente, es abrir la aplicación de Facebook dentro del clonador. De hecho, pues aquí ya tiene mi cuenta de Facebook de mi guardada. Ustedes ponen su cuenta de Facebook con la que tienen vinculada al juego. Y lo siguiente ahora es abrir el juego desde la aplicación clonada, ¿vale? Aquí pues mira pedir los permisos de que estoy iniciando sesión por primera vez o tal vez no me salga a mí, pero básicamente si le sale un mensaje a usted le dan conectar con cuenta de Facebook. Ahí le va a salir dos perfiles, uno nivel cero y otro que es el de la derecha, normalmente que es el nivel de su cuenta. Le dan al de la derecha y ya está, simplemente entra a su cuenta como está aquí la mía ahora mismo. Y básicamente hasta ahí eso ya estaría listo, ¿ok? Ahora lo siguiente, pues podemos empezar desde cualquier aplicación. Si quieren empiezan desde la clonada o desde la aplicación original, ¿vale? La clonada de hecho lo voy a traer aquí adelante, aquí. Y nada, yo voy a empezar desde la aplicación original. Vamos a utilizar el método de multiplicador de dados, ya que pues removieron el evento de apostando alto de las recompensas de evento y de torneos. Quién sabrá por qué, pero nada, ahora sí comenzamos con la parte importante, ¿vale? La cámara no lo puedo mover, ¿qué importa? Bien, básicamente para esto lo que necesitamos es tocar el multiplicador de dados una vez, ¿vale? Eso hace que el juego se actualiza todo el sistema. Luego simplemente pues desconectamos la conexión a internet y pues esto lo subimos hasta nuestra máxima cantidad de dados tiradas posible. Aquí la cantidad de tiradas que cada uno quiere hacer es a su voluntad de cada uno. Yo voy a hacer dos. Y bueno, aquí en mi caso pues sí me tocó una casilla de evento que yo quería, así que para que yo guardara mi progreso simplemente pues vuelvo a activar la conexión a internet, esperamos un momentito que se reclamen todas las recompensas, esperamos que conecte un rato más y luego simplemente actualizamos, ¿vale? No es obligatorio presentar solo una vez, puede ser dos, tres veces, cuatro, cinco, no importa, no afecta a nada. De hecho lo voy a dejar en por 50, desde aquí voy a desactivar el internet y voy a hacer otra tirada, ¿vale? Aquí no me tocó nada, intentamos la segunda, tampoco. Hasta aquí, como podrán ver, ya me tocaron dos tiradas malas, por así decirlo. Así que simplemente voy a optar por cerrar la aplicación original y ahora voy a ir a la aplicación clonada, ¿vale? El clonador, evidentemente, pueden usar cualquiera que ustedes quieran, no es obligatoriamente usar sí o sí el de Parallel Space. Hay varios clonadores y todos funcionan perfectamente bien, ¿ok? Así que nada, vuelvo cuando termine de cargar. Vale, aquí estoy dentro otra vez. Básicamente, pues de esto depende el truco. Básicamente tocar el multiplicador una, dos, tres veces. Y básicamente nunca perder dados, repetir esto la mayor cantidad de veces posible hasta siempre ganar sí o sí la máxima recompensa, que supongo que es el objetivo de todos. Como podrán ver, pues yo creo que tengo muy pocos dados, la verdad. Y pues esta cuenta es nivel 13.000, que la dejé súper abandonada. Y voy a intentar reactivarla, ¿vale? Aquí hicimos dos tiradas sin conexión a internet, en las dos no me tocó nada bueno, así que simplemente opto por cerrar la aplicación y volvemos a abrir aquí, ¿vale? Para que no te ocurra el error de que se te gastan los dados usando este método, básicamente lo que yo te recomiendo es que después de abrir la aplicación te esperes un ratito antes de actualizar, porque el tiempo de espera es un poquito más largo normalmente con este método, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo podría entrar y ya de una vez tocar el multiplicador y simplemente puede salirme, pero bueno. Esperamos un ratito, así sin problema. Y bueno, recién actualizamos. Y ahora sí desconectamos el internet. Hacemos una tirada. Vale, me tocó 5 de nuevo. Necesito que llegue sí o sí a casillas de evento porque así estaría pues ganando dados infinitos, porque básicamente estaría ganando más dados de lo que gasto. Y de hecho este evento actual se combina con el evento temporal que está activo, que es el de caer en las casillas de impuestos o en casillas
me olvidé el nombre de agua potable y la de luz. Y básicamente voy a poder recuperar los dados después de caer en la casilla de... Se me van los nombres, pero bueno. En teoría, pues debería estar ganando bastantes dados, ¿vale? Aquí entramos de nuevo. Como podrán ver, esta vez el multiplicador no se me quedó en por 50 porque probablemente, pues, lo hice demasiado rápido y, pues, el punto es que no perdí los dados, ¿vale? Pero también puede pasar que a veces te quedes un poco más adelante por no haber esperado unos cuantos segundos extras, como acabo de hacer yo ahora mismo. Aquí esperamos un poquito y simplemente recién hacemos las tiradas, ¿vale? Aquí una, dos, bueno, las dos siguen siendo malas. Y así puedo estar infinitas veces haciendo esto, la verdad. Si tuviera dos dispositivos sería mucho más rápido porque evitaríamos esta parte de esperar la pantalla de carga en el momento que ya fallamos la tirada. O bueno, antes de fallar la tirada, de hecho ya podríamos estar abriendo el juego desde otro dispositivo. Y pues bueno, aquí estamos de nuevo. Actualizamos. Tal vez lo hice muy rápido, así que esperamos un poquito más. Actualizo de nuevo. Y nada. Recién desconecto el internet. Como podrán ver, yo hasta ahora no me ha salido ni una sola tirada mala, que normalmente a muchas personas les pasa. O bueno, es lo que yo he visto que comentan, que básicamente dicen que se les guarda la tirada. Y bueno, según yo, eso pasa solo cuando lo haces demasiado rápido, ¿ok? Creo que me voy a mover a otra posición mejor para intentar caer en la casilla de eventos. Así que nada, entro y enseguida vuelvo. Vale, aquí ya me posicioné mejor porque desde aquí tengo la oportunidad de caer en esta casilla y en esta. Y normalmente pues yo hago dos tiradas, ¿vale? Así que nada, actualizamos aquí de nuevo tocando el multiplicador con la conexión a internet activada, evidentemente. Ahora recién la voy a desactivar y comenzamos a hacer las tiradas desde aquí, ¿ok? Primera tirada, por lo menos me salió escudo, así que ahí recupero todos los dados. Y vale, aquí ya me toca otra vez casilla de evento, reconecto el internet y nada, sigo ganando más dados de lo que voy gastando. Esta cuenta la voy a reactivar, de hecho, creo que voy a grabar todos los videos desde aquí, ¿vale? Ya desbloqueé por 100 inclusive y nada, vuelvo a posicionarme de nuevo, ¿ok? Voy a seguir avanzando hasta volver más o menos a las casillas de por allá arriba. Vale, desde aquí está más cómodo de hecho, así que subimos esto hasta por 100. Desconectamos la conexión a internet y hacemos las tiradas, ¿vale? Una, no me tocó nada. Segunda, bueno, si es atraco me lo quedo. No, no es atraco, no lo quiero. Estoy en la aplicación clonada, ¿vale? Voy a ir a la aplicación original. En caso de que haya gente que se confunda cuál es la original y cuál es la clonada, pues pueden ponerle sonido a una aplicación y la otra tenerla sin sonido, evidentemente. Así pues no se van a olvidar cuál es cuál, ¿vale? Bueno, yo creo que pues hasta aquí hacemos una muestra más y luego simplemente cortamos el video, ¿vale? Actualizamos esto aquí. No sé con cuántos dados empecé el video, creo que estaba con 1500 o 1700 más o menos y ahora mismo tenemos 2000. Y de hecho tengo 400 dados más ahí acumulados que probablemente durante esta media hora voy a seguir farmeando más de hecho. Y nada, hacemos la tirada. Ok, casilla de tren. Creo que para mí no vale la pena, sinceramente. Vale, una tirada más. Espero que dé una casilla para despedirme. Y aquí pues volví a caer en otra casilla de evento. Simplemente pues reconectamos el internet. Esta vez no hubo recompensa de dados. Pero en la próxima tirada saco 750 dados más. Ya está. Con eso literalmente ya dupliqué los dados con los que empecé el video. Y voy a seguir así básicamente. Así que nada, yo hasta aquí me despido. Adiós, adiós. Los quiero mucho.